Bueno, vamos a ver la segunda mitad del capítulo 3, los musulmanes. Los musulmanes, pues los de la religión de Islam, estaban basados en Arabia, pero antes de penetrar en la península ibérica habían conquistado las tierras de África y desde África ya cruzaron el estrecho ahí y hasta llegaron a la península y pudieron atacar en el momento perfecto que los visigodos, pues los dos hijos del rey visigodo estaban peleando entre sí y como estaba dividido el reino visigodo y al mismo tiempo pues hubo el ataque de los musulmanes, pues fue el momento más perfecto, ¿verdad? Para poder conquistar a los visigodos. Así que eso pasa en el año 711, la conquista del último rey visigodo Rodrigo en la batalla de Guadalete. Y obviamente después de eso hubo una rápida expansión musulmana por casi toda la península ibérica, menos unas partes del norte de la península. Pero hubo como un entusiasmo por mezclar la sangre hispano-romana, visigoda, pues con la musulmana. Y solo en muy pocos años pues hubo esa mezcla y casi por 200 años pues claro, los cristianos empieza la reconquista muy pocos años después de la conquista musulmana, pero casi tienen dominio sobre la península durante 200 años los musulmanes. Primero se establece el Emirato dependiente de Al-Andalus, que hoy en día se conoce como Andalucía, que es la parte hacia el sur de la península. Y hablando del Emirato dependiente, pues hay que recordar que es como un imperio y había pues el centro en ese momento del imperio musulmán era Damasco. Así que la península es como una colonia y se establece esta colonia y se conoce como Emirato dependiente. Está bajo la autoridad del califato Omeya de Damasco. Y más adelante les voy a explicar un poco lo que es califato, califa, etc. Así que aquí pueden ver unos mapas y la progresión del dominio y la conquista pues, de los musulmanes en la península. Después se establece, después de pocos años, pues pasan como 45 años, ¿verdad? Y se establece el Emirato Independiente de Córdoba. Y todavía es como colonia, pero más independiente. Y es cuando se construye la mezquita de Córdoba, todavía está. Así que hay que imaginar, pues esta mezquita se ve las fotos de ella a la derecha. Todavía está la mezquita, muy impresionante, después de tantos años. Y durante este periodo también es cuando empieza la reconquista, que los cristianos desde el norte empiezan a batallar contra los musulmanes. Hay algo también de tensiones entre los árabes, los bereberes, los muladíes, así que los muladíes eran hispanos convertidos al Islam. Creo que los bereberes eran de África, así que hay diferente gente, diferentes personas, pueblos que existen en este momento, como siempre en la península ibérica. Y no siempre es
estamos pasando por muchos años y va a haber conflictos internos, externos, etcétera. Luego llegamos al momento de mayor esplendor, es un siglo, entre 929 después de Cristo hasta 1031 después de Cristo. Es un poco más de 100 años, obviamente. Y es el momento de máximo esplendor del reino musulmán en la península. Es cuando se establece el califato de Córdoba. ¿Y qué es un califato? Pues busqué más información acerca de eso. El califa viene siendo como un profeta, pues el líder el que encabeza la religión de Islam. Y antes de eso, pues el califa no había vivido en la península, vivía en otro lado, ¿verdad? En otro pueblo, pues musulmán, Damasco o lo que fuera. Pero en este momento, el califa, el que encabeza la religión de Islam, pues vive en Córdoba. Así que viene siendo pues el centro de la cultura y también de la religión. Y por lo tanto es muy importante. Y hay un desarrollo político, económico, cultural en Andalucía, en Al-Andalus. Y Córdoba es el centro de la ciencia, la filosofía, la medicina, la poesía. Hay que recordar que los musulmanes son los que, gracias a ellos, tenemos mucho conocimiento de los griegos, de los romanos, que conservaron las bibliotecas y ese conocimiento de la antigüedad por los musulmanes. Siempre estaban a favor del conocimiento, del desarrollo, de las ciencias, de las matemáticas, obviamente álgebra viene, viene de los musulmanes, los números que usamos, pues los signos que usamos para escribir los números, pues vienen del árabe, Arabic numerals, ¿verdad? No usamos Roman numerals, usamos los números pues en árabe para notar pues los números, tanto en español como en inglés. Los cristianos estaban muy, lo que vamos a ver después cuando toman control los cristianos, pues ven el conocimiento, el desarrollo, la ciencia, ven todo eso como desafío a sus creencias y les gusta quemar libros, destruir esa información y vamos a ver eso después de 1492, pues otra etapa cuando tienen control los cristianos. Por ejemplo, llegan al Nuevo Mundo, el llamado Nuevo Mundo, ¿verdad? Y los mayas tenían más de 2000 libros y ya quedan 3 de más de 2000 libros de la historia maya. Por suerte, los mayas también escribieron su historia en las piedras, en sus pirámides, en sus ruinas, y hemos podido recuperar algo de su historia. Pero era una civilización bastante avanzada y no sabemos mucho de ella gracias a los cristianos que llegaron y quemaron todo, destruyeron todo. Igual con los incas que no tenían ninguna escritura, pero sí tenían quipus, destruyeron las quipus. Y ya no sabemos mucho de esas civilizaciones. Pero en contraste con eso, ya vemos con los musulmanes que hay un florecimiento de conocimiento. Estamos en la edad medieval y usualmente pensamos en esa etapa de la historia como Dark Ages, ¿verdad? O sea, una edad oscura cuando no hay avances tecnológicos, no hay avances de conocimiento ni nada de eso. Dentro de todo eso, ¿no? Los musulmanes son los que sí conservan el conocimiento y los que sí progresan. Así que gracias a ellos tenemos, como les decía, álgebra, matemáticas, Platón, todo es la política que tenemos, el sistema político que tenemos, es gracias a los romanos, ¿verdad? República, ¿verdad? Todo eso son ideas de los romanos. Y si no fuera por los musulmanes, no sabríamos nada de eso. Lo que sabemos de arte, pues todas las teorías
sobre el arte, el drama, la poesía. Todo eso viene de los romanos y gracias a los musulmanes que conservaron ese conocimiento, pues ya tenemos, son fundamentales para la cultura occidental del mundo, ¿verdad? Europa y también las Américas. Pero es por ellos, así que este siglo es muy importante en el desarrollo de la península, pero también en el occidente, en Western Civilization, ¿verdad? En Europa y también en las Américas, que van a ser colonias después. Bueno, después de ese siglo, ese gran siglo de florecimiento y de cultura, avances, hay fragmentación, ya no hay califato, hay taifas y por eso ya hay diferentes reinos de taifas. Y pueden ver en el mapa, pues Sevilla, Zaragoza, Valencia, Granada, Toledo, hay fragmentación en varios reinos. También los cristianos avanzan. Toledo es conquistada por Alfonso VI en el año 1085. ¿Qué más decir? Se destruye el califato. Ok. Muy bien. Pasemos a la otra. Que luego tenemos la intervención de los almorávides y los almohades. Los almorávides primero desde 1086 hasta 1147 eran de África y fueron llamados por los taifas para contener el avance cristiano. Imponen disciplina religiosa más estricta. Así que tanto como hoy en día que vemos dentro de una religión varios sextos, ¿cómo se llama? Varias sectas, digo, pues tenemos dentro de cada religión, pues hay cristianos extremos y moderados, evangélicos, etc. Igual con los de Islam hay variantes, por decirlo así. Y los almorávides, pues también son musulmanes, están en África y los que están en la península están luchando contra los avances cristianos y les piden ayuda a los de África, a los almorávides, y llegan, pero tienen algo diferente algunas creencias diferentes. Me parece que eran más estrictos con su religión que los que estaban en la península. Luego, después de un tiempito, también necesitan más ayuda, pues, y es cuando llegan los almohades en 1147. Y por lo tanto hay también una reforma religiosa, porque como les decía, cada cual tiene sus creencias y sus prácticas, pero dentro de la misma religión. Así que hay más centralización bajo los almohades. Luego tenemos la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Los almohades quedan debilitados y la reconquista avanza rápidamente. Ya hay que recordar que la reconquista, así que invaden los musulmanes en 711 y la reconquista empieza muy temprano, 728, que los cristianos empiezan a batallar, pero durante mucho tiempo no avanzan mucho. Ahora estamos como hacia los finales del imperio musulmán, ¿verdad? Y poco a poco los cristianos van venciendo y van por de ciudad a ciudad, ¿no? Algunas ciudades bajo el control cristiano, otras ciudades bajo el control musulmán. Así que poco a poco van avanzando los cristianos contra los musulmanes, conquistando más y más ciudades y adquiriendo más tierra, ¿no? Luego llega la última etapa, el reino nazarí de Granada. O sea, Granada está al sur de la península y es la última ciudad en caer, la última ciudad en que
Tenían poder los musulmanes, los moros, y es la última ciudad en caer. Y Córdoba sí cae en 1236. Um, y luego pues Sevilla también cae poco después, 1248. Granada queda como última ciudad importante musulmana de la península. Y si tú vas a España y visitas Granada, es donde está la mezquita más famosa, creo, de España, que es la Alhambra. Y ven una imagen de ella a la derecha allí. Y es impresionante. Y todavía está ahí. Y fue construida la Alhambra en esta etapa, ¿verdad? Um, hay más poesía, cultura, arquitectura, más desarrollo cultural. Um, y luego la guerra final, los últimos 10 años, y termina la reconquista. Los cristianos vencen a los musulmanes en 1492. Obviamente esta fecha debe llamarles la atención, que es la misma fecha, el mismo año en que Colón descubre la llamada, el llamado Nuevo Mundo, ¿verdad? Y eso sí pasa, la última batalla ocurre el 2 de enero de 1492, cuando rinde Boabdil se rinde ante los reyes católicos, Isabel y Fernando. Y es cuando la península ya en ese año no solo se descubre el Nuevo Mundo, ¿verdad? Se descubren las Américas, sino que también se publica la primera gramática en español. Y uh, ¿qué más ocurre ese año? Pues la reconquista, el descubrimiento de las Américas. Hay como 3 hechos muy importantes en el mismo año, pero todos señalan una nueva etapa, que la península ya está unida bajo reyes cristianos, o sea, políticamente, ya están unidos todos bajo una misma religión, la cristiana, la católica, y están reunidos todos bajo una misma lengua, el español. Porque en ese momento, pues los musulmanes ya se tienen que ir vencidos, ¿verdad? Se tienen que ir de la península, se tienen que morir, convertirse, lo que fuera, igual los judíos. Así que antes, en todo este periodo, hubo una mezcla de esas culturas, esas lenguas, esas tradiciones. Dependiendo del año, ¿verdad? Algunas ciudades tenían, y siempre había gente, pues, de todas esas religiones importantes en todas partes, ¿verdad? Pero dependiendo del año, pues, quién tendría control de cualquier ciudad, pues eso sí varía de año en año. Y al final, con 1492, es cuando ya se quedan los cristianos con la península. Así que un momento muy importante. Okay. ¿Cuál es el legado de los musulmanes? Pues son 8 siglos de presencia musulmana. Um, yo creo que ha habido como una reacción muy fuerte contra Islam en la península, igual contra um, el judaísmo también. Esa reacción fuerte, se forma la identidad española en ese mismo año, 1492, y es una identidad muy católica, muy cristiana. Y por eso una reacción muy fuerte contra pues los otros grupos. Así que hoy en día, y tal vez no tanto en esos años, pero sí bajo Franco en el siglo XX, sí, seguramente, porque según Franco, el dictador, pues España era país católico y había que olvidar o borrar ese pasado multicultural, multiétnico, multilingüístico, etc. Así que, y eso sí ocurrió, así que yo no sé exactamente en qué momento, pero creo que sí ha habido una reacción fuerte contra las otras religiones que no son cristianas.
en España. Y, pero siempre tenemos que recordar la importancia de los moros, los musulmanes en la península. Hay influencia de la cultura, de la religión, de la lengua, pues, de las tradiciones, de todo, que viene de los musulmanes. Es que muchos de los españoles actualmente prefieren olvidar esa historia. Por eso ya el libro no entra en muchos detalles. Tal vez algún experto que tenga más información sobre Islam les podría decir exactamente cómo fue. Mi asesor de mi doctorado era judío mexicano y estuvo un par de años mientras yo estaba haciendo mi doctorado, que estuvo unos años en España como encabezando pues el programa de Study Abroad de la universidad. Y yo le pregunté pues cómo lo había pasado siendo judío en la península, en España. Y claro, dijo que claro, sus hijos habían sufrido porque pues si había algún error en la pista de fútbol, ¿verdad? De parte de sus hijos o de parte de otro jugador, pues maldecían, pero invocando, pues, a los judíos, ¿no? Eh, así que para los españoles es echar una palabrota, invocar eso de judío, ¿no? Y se les hacía muy fuerte eso, ¿no? Pero me hizo un comentario muy interesante que él decía que él podía transitar por las calles y podía ver que las iglesias cristianas o hasta las catedrales, como habían convertido los templos judíos en iglesias cristianas. Podía ver donde habían como borrado algo, una inscripción, algo que notaba la presencia de un templo judío, pero él sí sabía por la arquitectura, por el estilo, que había sido antes. Así que eso de borrar la historia, de volverla otra cosa, ¿verdad? Contraria. Es interesante y yo creo que es lo que pasa con los musulmanes también. Más que nada, su legado queda en el conocimiento que conservaron. Porque como les digo, pues después vamos a ver que con la Inquisición, eh, muchos cristianos van a quemar libros y van a tratar de aniquilar cualquier conocimiento, idea herética, ¿verdad? Idea en contra del cristianismo. Pero con los musulmanes sí, su gran legado es la conservación del conocimiento y el progreso del conocimiento. De hecho, era la civilización más avanzada. Es cuando llegaron a la península y hubo una mezcla casi inmediata entre pues los pueblos, es que reconocieron los que estaban en la península que era una civilización mucho más avanzada, culta, etcétera. Y de verdad, pues lo que lograron como civilización en la península era muy impresionante. Es que solamente que hoy en día se borra esa historia, se olvida, se ignora. Y desafortunadamente yo no la conozco muy bien, pero sé que sí se ha aniquilado mucho. Bueno, mucha suerte con todo y les dejo con esto. Hasta luego.